Bienvenidos chicos, hoy vamos a estar en este video hablando un poco de los mecanismos de la ictericia y por qué no, también vamos a cubrir algunas de las enfermedades hepáticas, específicamente las hepatitis. Yo creo que para empezar es bueno que hagamos un pequeño recordatorio sobre cómo es el metabolismo de la bilirrubina. Yo sé que ustedes son unos expertos en esta parte, pero vamos a tomarnos unos segunditos para revisarlo. Así que, en primer lugar, lo primero que tenemos que recordar es que todo, ¿verdad?, empieza con la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Y digo que empieza porque cuando los glóbulos rojos ya se ponen medio viejitos, la sangre es un poco, bueno, severa, y cuando los glóbulos rojos se están poniendo viejitos, los manda a matar, aunque suene algo como dictatorial, es así. Y los fagocitos, ¿verdad? Los macrófagos, ¡puf!, del vaso los van a destruir. Y cuando destruyen esos glóbulos rojos, bueno, recuérdense que habían contenidos internos de la hemoglobina. Ustedes saben que esa globina va a ser reutilizada. Y en el caso del grupo M, ¿verdad? Lo vamos a desarmar, vamos a tomar el hierro, lo reutilizamos, pero el producto que queda final de esa destrucción, bien, de lo que es la degradación del grupo hemo, va a ser la bilirrubina indirecta. Es decir, que la bilirrubina indirecta literalmente es el producto final de la degradación del grupo M, luego de que los macrófagos esplénicos destruyen los glóbulos rojos que están viejitos. Una característica interesante de la bilirrubina indirecta es su liposolubilidad. Ya ustedes pueden saber que esto le permite cierta facilidad de paso a través de membranas. Ahora bien, esa bilirrubina indirecta está en la sangre y en la sangre se va a combinar con una de las proteínas más importantes que ustedes han conocido, proteínas plasmáticas, y es porque tiene muchos roles, mantiene la viscosidad de la sangre, es una proteína transportadora también. Y aquí en este caso nos va a servir de proteína transportadora porque va a servir como un Uber, ¿verdad? Para que la bilirrubina indirecta o no conjugada se dirija al hígado. Una vez es llevada al hígado y llega a los hepatocitos, va a ocurrir dentro del hígado un proceso muy importante que se llama conjugación. Y esa conjugación está mediada por una enzima, ¿verdad?, que se llama uridinglucoronotransferasa. ¿Okay? Y esto va a ser muy interesante porque luego de que esa uridinglucoronotransferasa transforma la bilirrubina indirecta o no conjugada en ácido glucurónico. ¿Okay? Y aquí ya luego se va a producir la bilirrubina conjugada o directa. La indirecta se formó del producto de degradación del M, es llevada por la albúmina al hígado, el hígado es conjugada, y ahora tenemos nuestra bilirrubina conjugada o directa que va a ser hidrosoluble. Hidrosoluble. Ahora bien, ¿qué pasa con esa bilirrubina conjugada? Bueno, pues esa bilirrubina conjugada pasa a formar parte de la bilis y es secretada, ¿verdad? Recuérdense que el hígado constantemente está produciendo bilis, ¿verdad? Y esa bilis va a ser llevada, ¿verdad?, a los ductos biliares intrahepáticos y de ahí va a ser almacenada en la vesícula biliar. Luego de ser almacenada en la vesícula biliar la secreta y van a llegar hacia dónde? Segunda porción del duodeno, ampolla de Bater, ¿verdad? Y ahí la bilirrubina conjugada llega a lo que es el duodeno. Las bacterias que viven en el intestino van a empezar a convertir la bilirrubina conjugada en algo que se llama urobilinógeno. Si lees algunos textos, tal vez vas a ver que le llaman estercobilinógeno. El urobilinógeno y el estercobilinógeno son las mismas cosas. No hay que preocuparse, no crean que oh, esta sustancia nueva que está aquí. No, es lo mismo. Las bacterias intestinales van a tomar esa bilirrubina conjugada o esa bilirrubina directa, ¿verdad?, y la van a transformar en urobilinógeno o estercobilinógeno. Ese urobilinógeno es oxidado de forma espontánea a nivel de los intestinos para formar otra sustancia activada ya, urobilina o estercobilina. La urobilina o estercobilina es extremadamente conocida porque es la que le da el color marrón a las heces. Ahora bien, ¿qué hacemos con esas sustancias? Aproximadamente el 20% del urobilinógeno, porque el 80% va a servir para esa tinción, ¿verdad? Para transformarse, ¿verdad? Para producir la urobilina.
El otro 20% del urobilinógeno que no se oxidó espontáneamente va a ser reciclado. Va a ser reciclado. Y de ese 20%, un poco confuso, chicos, de ese 20%, 90% va a ser reciclado en el hígado y 10% en los riñones. Y ese 10% de los riñones también es importante porque esa urobilina le va a dar el color amarillo, o bien ambarino, a la orina. Es decir, tenemos varios lugares importantes que recordar de esta vía metabólica, por así decirlo. En primer lugar, los macrófagos esplénicos que destruyen los glóbulos rojos, van a tomar el grupo hemo, y ese grupo hemo se va a reservar el hierro y se va a formar la bilirrubina no conjugada o indirecta. Esa bilirrubina va a llegar a la sangre y en la sangre se va a unir a la albúmina. La albúmina la va a acompañar al hígado. Cuando llegue al hígado, la uridinglucuronotransferasa va a conjugarla a bilirrubina directa o conjugada, que luego va a ser secretada a la bilis. La bilis pasa por la vesícula y luego de la vesícula al intestino duodeno, y cuando llega al duodeno, ¿verdad? Las bacterias van a transformarla en urobilinógeno. Ese urobilinógeno, 80% va a formar urobilina de forma espontánea en el intestino, lo que va a servir para dar la coloración marrón a la materia fecal, y el otro 20% del urobilinógeno va a entrar a la circulación enterohepática para ser reciclado. 90% a nivel del hígado y 10% a nivel de los riñones del 20%, ¿ok? Y ese 10%, pues, parte de ese urobilinógeno va a formar la urobilina que le da el color a la orina. Ahora bien, la ictericia se va a deber a que de una manera alterada va a haber un aumento en los niveles de bilirrubina, ya sea conjugada o no conjugada o las dos juntas. La ictericia es detectada clínicamente debido, o al menos de forma inicial, por la esclera, la parte blanca del ojo, ya que este tejido va a tener una alta afinidad para la bilirrubina y por lo tanto empieza a teñirse de color amarillo. La clasificación de las causas de ictericia está causado por el porciento de bilirrubina conjugada. Ahora la pregunta del $1.000.000 es ¿cómo se consigue este porciento? Y el porciento de bilirrubina conjugada se consigue dividiendo el valor de la bilirrubina conjugada entre la bilirrubina total. Y eso lo podemos conseguir ¿cómo? Con una prueba de sangre. Vas a tomar una prueba de sangre en un tubo de química sanguínea, vas a ordenar, ¿verdad? Una bilirrubina directa o conjugada y una bilirrubina total. Los valores que vengan, los divides de esta forma y el porciento que te dé te va a decir o te va a ayudar mucho para clasificarlas. Si el porciento que te da esa fórmula está por debajo del 20% de conjugada, 20%, menos de 20% te da, vamos a ver, eso significa, número 1, aumento en la producción de bilirrubina no conjugada. Esto es interesante porque si hay menos de 20% en la fórmula que vimos aquí ahora mismo, si hay menos de 20% de la bilirrubina conjugada, es decir, que la posibilidad es que la bilirrubina conjugada o directa no sea la que esté elevada, sino que sea la no conjugada, sino que sea la indirecta. ¿Y qué puede llevar a un aumento de esto? ¿Verdad? El aumento en la producción de bilirrubina no conjugada o indirecta tenemos varias características. Número 1, la bilirrubina urinaria va a estar ausente. Número 2, el urobilinógeno en orina va a estar elevado. Y número 3, algunas condiciones que incluyen la anemia hemolítica, como los defectos de membrana, como la esferocitosis, defectos o mutaciones en la forma de la hemoglobina, como la falsemia o cualquier tipo de anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque si tenemos una enfermedad que por algún tipo de razón le reduce la vida media a los glóbulos rojos y aumenta la destrucción o la tasa de destrucción de la misma, va a llevar a un aumento en la producción de bilirrubina indirecta. Dijimos aquí atrás que la bilirrubina
indirecta es aquí atrás es el producto final de la degradación del grupo M por los macrófagos. Es decir, tú estás destruyéndolo, no me importa cuál es el mecanismo, tú estás destruyendo tus glóbulos rojos antes de tiempo, una anemia hemolítica, pues es esperable tener una elevación de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Por lo tanto, una de las primeras cosas que tal vez tienes que pensar, algo está destruyendo mis glóbulos rojos. ¿Qué es? No sé, pero algo lo está destruyendo. También podemos tener un problema, esto es interesante. Tal vez el problema sea en una disminución de la captación o conjugación de la bilirrubina indirecta. Tal vez el problema no es que hay mucha bilirrubina indirecta, tal vez es que hay una falla en la capacidad del hígado para conjugarla. Interesante, ¿verdad? Las características serían bilirrubina en orina ausente y que el urobilinógeno en orina no va a ser útil. Y aquí le tengo algunas enfermedades. En primer lugar, el síndrome de Gilbert. El síndrome de Gilbert es conocido como ictericia familiar no hemolítica. Es una condición común autosómica recesiva. Ocurre en más del 5% de la población y es más común en los hombres. Es la segunda causa más común de ictericia. Oigan eso. Segunda causa más común de ictericia, siendo la primera la hepatitis. Es la causa más común de ictericia hereditaria. Hay una alteración en la función de la enzima uridine-glucuronotransferasa. ¿Recuerdan esa enzima que era la que conjugaba la recién llegada bilirrubina indirecta que venía junto de la albúmina y la conjugaba para formar bilirrubina conjugada o directa? Esa enzima no es que está desaparecida totalmente, pero hay una alteración en su función. Y dice que va a haber una disminución de un 70 a un 75%. Va a haber conjugación, pero va a haber conjugación disminuida. La ictericia aparece con el ayuno, con el estrés, con la menstruación, con la depresión del volumen. O sea, está quillado, te pone amarillo, ese va a ser tu superpoder. En vez de ponerte verde como Hulk, te pone amarillo. Los niveles de bilirrubina indirecta rara vez superan los 5 miligramos por decilitro y las otras funciones del hígado están intactas. No se requiere biopsia, no se requiere tratamiento. Lo único que tú vas a tener es ese superpoder extraño de que te puedes tornar amarillo en algunas situaciones de estrés. Otra causa es el Crigler-Najjar, que son un grupo de raros desórdenes autosómicos recesivos, entonces mucho más raro. Y aquí es como el Gilbert, pero de una forma más severa. Aquí la disminución es casi completa de la uridine-glucuronotransferasa. Y aquí sí ya tenemos un problema, chicos, porque aquí no va a haber forma de conjugar la bilirrubina. No va a haber forma. Este tipo es incompatible con la vida, especialmente si hay ausencia completa. Y estos son indicaciones de trasplante de hígados. Síndromes de Crigler-Najjar. No son uno, son varios. Depende de qué severidad va a tener. La otra causa es la ictericia fisiológica del recién nacido. Tal vez ustedes lo hayan visto. Inicia el tercer día de vida y está causado por la destrucción mediada por macrófagos de glóbulos rojos fetales que contienen hemoglobina fetal y la dificultad del metabolismo del recién nacido para manejar el exceso de la carga. Básicamente recuérdense que al nacer nosotros cambiamos tal vez la proporción de nuestro tipo de hemoglobina. Usualmente ya la mayoría va a ser hemoglobina A1, o sea que va a haber una transición de aquel exceso de hemoglobina fetal que teníamos, que tenía una gran capacidad de atrapar el oxígeno, que era muy importante para la circulación uteroplacentaria. Ya eso no lo necesitamos. Por lo tanto, al momento ya de nacer, esos días, pues tu propio sistema esplénico, ¿verdad? Por así decirlo, pues va a intentar de sacar ya esos glóbulos rojos, como quien dice, obsoletos, con hemoglobina obsoleta, los va a intentar de sacar del sistema. El único problema es que a veces los macrófagos se le va la mano
y pues hacen el proceso más rápido de lo que el hígado puede intentar hacer, el hígado del bebé puede intentar de conjugarla, y por eso ustedes pueden ver que algunos niños a los primeros días se pueden poner un poquito amarillo, incluso le piden que salgan a tomar el sol para que le ayude un poquito a la conversión. La ictericia del lactante es debido al pregnano 3-alfa 20-alfadiol, sí, díganlo 3 veces eso, que inhibe la uridinglucoronotransferasa. Eso no va a requerir tratamiento, eso es básicamente por la misma lactancia. Ahora bien, esos son los que eran menos de 20% de bilirrubina conjugada. Es decir, tuvimos ahí la hemólisis, tuvimos ahí a Gilbert, tuvimos ahí a los Kliger, Nayar, tuvimos ahí al recién nacido y tuvimos ahí a la ictericia del lactante. Aquí el problema es diferente, aquí es mixto. Vamos a ver, esto se llama hiperbilirrubinemia mixta. Y aquí la bilirrubina conjugada va a estar entre 20 a 50%. Usualmente la bilirrubina en orina va a estar elevada, el urobilinógeno en orina va a estar elevado, y una de las causas principales de que esto pase va a ser la hepatitis viral. ¿Por qué la hepatitis viral? Porque va a haber un defecto en la captación, no va a permitir, esto es interesante chicos, va a haber un defecto en la captación y en la conjugación. Esto es importante porque entonces la bilirrubina indirecta va a elevarse. ¿Por qué se va a elevar? Porque ni puede ser captada ni puede ser conjugada. ¿Por qué? Por el daño hepático que produce la hepatitis. Pero la que se pueda conjugar tampoco va a poder ser secretada de forma adecuada. ¿Por qué? Porque el hígado está dañado. Entonces vas a tener un problema. Porque no solamente vas a tener la elevación de la indirecta, pero también vas a tener la elevación de la directa. Ambas van a tener problemas. Ahora bien, cuando hay mayor del 50%, el problema es obstructivo. La bilirrubina en orina usualmente está elevada, el urobilinógeno en orina está ausente y hay dos mecanismos que es importante que recordemos. Número 1, disminución del flujo biliar intrahepático. Esto puede ser inducido por algunos medicamentos como los anticonceptivos orales y también la cirrosis biliar primaria. Hay una enfermedad que se llama Dubin-Johnson. Es un desorden autosómico recesivo en la secreción intrahepática de los ductos biliares y consiste en una mutación de una proteína de membrana responsable de la excreción de bilirrubina. Puede aparecer un pigmento negro en los lisosomas de los hepatocitos, el cual se desconoce el mecanismo. Genial. El problema no va a ser en la captación. Ok, no va a ser en la captación. El problema no va a ser en la conjugación. No va a ser en la conjugación. Está todo muy bien. La uridinglucoronotransferasa está todo bien. No hay hemólisis, no se está produciendo mucha bilirrubina indirecta. No. El problema va a ser que una vez tú formes la bilirrubina conjugada directa, no la vas a poder pasar a las vías biliares y se va a quedar atascada dentro de ¿dónde? De el hígado. También podemos tener que la disminución sea del flujo biliar extrahepático, no dentro del hígado, sino fuera. En este caso, el hígado va a poder sacar la bilirrubina directa del hígado, pero ¿qué va a pasar? Que la vía biliar es la que va a estar atorada. Va a haber una piedra, por ejemplo, un cálculo en la vesícula, en las vías biliares, un cáncer en la cabeza de páncreas que pueda obstruir las vías biliares. El problema no va a ser que se va a quedar dentro del hígado, el problema es que va a salir del hígado, pero cuando tenga que llegar al duodeno no va a poder hacerlo. O el problema es obstructivo dentro del hígado o fuera del hígado. Vías biliares dentro del hígado o vías biliares fuera del hígado. Ahora bien, vamos a ver un poquito más chulo aquí. Y aquí, vamos a ver aquí, esto que dice UCB es la sigla en inglés para bilirrubina no conjugada, unconjugated bilirubin. Y vamos a tener que la bilirrubina no conjugada o indirecta llega desde la sangre al hígado. En el hígado va a ser conjugada por la uridinglucoronotransferasa. Y aquí tenemos la CB. La CB es la conjugated bilirubin o bilirrubina conjugada. Y va a ser llevada del hígado a la vía biliar común
la vía biliar común va a desembocar en el duodeno y esa bilirrubina conjugada va a ser, ¿verdad?, transformada al urobilinógeno y ese urobilinógeno puede ser oxidado para formar urobilina, ¿verdad? Recuerden que le va a dar el color marrón a la materia fecal y vamos a tener que el 20% aquí va a tener que va a ser llevado parte al hígado y parte al riñón. Ahora bien, este es el mecanismo que estuvimos hablando y aquí lo pueden ver, pues sin duda alguna con facilidad. Recuerden que el urobilinógeno aquí a nivel de los riñones va a servir para darle el color a la orina también. Ahora bien, aquí tenemos un caso de un paciente con hemólisis extravascular. Elige tu veneno, el que tú quieras. Una hemólisis a nivel extravascular. Elige la que tú quieras. Ahora bien, aquí, si hay hemólisis, va a haber un aumento ¿de qué? De la bilirrubina no conjugada. Pueden ver que ahora viene con 2 signos de más. Eso haciendo alusión a que tenemos más. Y al haber tanto, ¿verdad? Aquí, pues, el hígado va a tener también que intentar de lograr producir esta conversión. Va a tener que lograr de producir esta conversión que muchas veces no va a ser posible. Muchas veces no va a ser posible por el exceso. Dice aquí, hay un aumento en la producción de bilirrubina no conjugada por los macrófagos que están destruyendo los glóbulos rojos. Esto lleva a un aumento no solo de la captación de la misma, sino también en su conjugación, llevando un aumento de la bilirrubina conjugada también. Si hay mucha bilirrubina no conjugada, hay mucha conjugada. ¿Por qué? Porque el hígado no tiene ningún problema. El problema es que tú le estás dando demasiado. Por consiguiente, a nivel intestinal va a aumentar la formación de urobilinógeno, mírenlo acá, a partir de la bilirrubina conjugada y esto hace que las heces se tornen más oscuras. No sé si se fijan que aquí la heces se ve más oscura que en la foto anterior. ¿Ok? Eso se debe a la mayor cantidad de pigmentos. También hay mayor cantidad de urobilinógeno que está regresando al hígado. Muchísimo más. Miren cómo se ve la flecha más gruesa aquí, haciendo la señalización de que se está regresando mucho más al hígado. De hecho, también se está regresando mucho más a la orina. Es decir, que hay mucho más urobilinógeno en la orina. Y al haber mucho más urobilinógeno en la orina, hay mucho más urobilina. Y si hay mucho más urobilina en la orina se va a tornar más oscura. Y al tornarse más oscura, el paciente va a presentar coluria. Coluria. Vamos a tener una ictericia en el paciente. Clínicamente vas a ver la ictericia. Pero cuando saques el porciento de bilirrubina conjugada va a estar por debajo del 20%. Las pruebas hepáticas, ALT, las pruebas de normal, porque el problema no está ahí. Puedes tener un poco la AST elevada, la alaninoaminotransferasa, y es porque los glóbulos rojos tienen esa enzima. Y puede pasar que la hemólisis se eleve. ¿Ok? Bien. La otra cara de la moneda sería en una hepatitis viral. En una hepatitis viral, el problema va a ser combinado. El problema va a estar en captación, el problema va a estar en conjugación y el problema va a estar en secreción. Los 3 golpes. Hay una disfunción hepática generalizada que envuelve la captación y la conjugación de la bilirrubina no conjugada, así también como la secreción de la directa o conjugada a las vías biliares. Ustedes imagínense, vamos a dibujar un poco aquí, vamos a poner original. Imagínense que aquí en el hígado no hay un bloqueo. Al haber un bloqueo a este nivel, es esperable, chicos, que haya una acumulación de bilirrubina no conjugada. Porque como no va a haber un proceso de conjugación adecuado, va a empezar a acumularse la bilirrubina no conjugada. Y eso explica por qué puede haber elevación de la bilirrubina no conjugada. Pero al haber también este problema, también vamos a tener un inconveniente. Y el inconveniente es que también el proceso de conjugación, porque no es absoluto, va a haber conjugación, pero el proceso de conjugación va a estar
disminuido, va a estar disminuido. Sin embargo, vamos a ver, aquí vemos acá que a pesar de todo, sí tenemos conjugación. Sí tenemos conjugación, pero menos, no lo que debería ser. La bilirrubina conjugada llega a la sangre. Y esto es raro, chicos, porque en el metabolismo normal de las dos bilirrubinas, de las dos, la única que fisiológicamente puede estar en la sangre es la indirecta o la no conjugada. Si ustedes recuerdan, la bilirrubina conjugada o directa se forma en el hígado. Del hígado va a pasar, ¿verdad? Va a pasar, del hígado pasa a las vías biliares y de las vías biliares al duodeno. Y del duodeno, por una circulación especial enterohepática, es que regresa parte, ni siquiera de la bilirrubina directa, del urobilinógeno. Es decir, que la bilirrubina directa o conjugada nunca va a la sangre. Eso es interesante, no lo habíamos detenido ahí. Nunca va a la sangre, o sea, tú no debes esperarla a ella en la sangre. Sin embargo, aquí está en la sangre. ¿Y por qué está en la sangre? Mirenla aquí, mirenla acá. Mirenla ahí. ¿Por qué está en la sangre? Bueno, chicos, el problema es que el hígado se está rompiendo. Hay inflamación, hay necrosis y está permitiendo que parte de esa bilirrubina conjugada se escape a la sangre. Ahí tienes un problema, porque ahora en la sangre, ¿qué te van a aparecer? Las dos. Vas a tener la no conjugada acumulada por el déficit de captación y de conjugación, pero vas a tener la conjugada porque hay un daño en el parénquima hepático que está permitiendo que se escape al torrente sanguíneo. La bilirrubina directa en suero y en orina están aumentadas debido a la necrosis celular hepática y alteración de los ductos biliares entre los hepatocitos. Y una vez esa bilirrubina conjugada está ahí, y una vez esa bilirrubina conjugada está a nivel del torrente sanguíneo, pues va a llegar al riñón también. Recuérdense que anteriormente vimos, me voy a regresar, denme aquí un segundito, vamos a ver si esto me responde, aquí, vieron que la bilirrubina conjugada estaba en cero, no estaba en quien estaba en el urobilinógeno. Pero aquí, en la hepatitis viral, sí lo tenemos. Sí hay. ¿Por qué hay? Porque, caray, se está escapando de la sangre y eso de la sangre lo van a llevar al riñón. Lo van a llevar al riñón. Y tenemos nuestra bilirrubina conjugada a este nivel. ¿Ok? Por eso, la bilirrubina conjugada es esperable encontrarla en orina. La bilirrubina va a aparecer en la orina en los casos de hepatitis viral. ¿Pero qué vemos? Las enzimas hepáticas aquí están elevadas, chicos. Todas. Por lo tanto, ictericia de 20 a 50% de bilirrubina directa o conjugada, elevación de enzimas hepáticas, presencia de bilirrubina conjugada en orina. Caray, te lo estoy diciendo todo. Ya está llegando un diagnóstico. El urobilinógeno urinario va a estar aumentado debido a que el mismo es redireccionado desde el hígado a los riñones, debido a que hay un aumento en el suero de ambas bilirrubinas y se conoce como hiperbilirrubinemia mixta. Lo usual que nosotros habíamos visto es que de la parte del urobilinógeno que se reciclaba, de ese 20%, ¿verdad? La idea era que 90 para el hígado, 10 para el riñón. Sin embargo, no sé si se fijan aquí que estamos invertidos. La flecha que va al riñón es mucho más gruesa. Eso significa que en vez de mandar el urobilinógeno para el hígado, bueno, allá hay un lío, pues vamos a mandarnos al riñón, por lo que también vas a tener elevación del urobilinógeno aquí. La ALT está más elevada que la AST. Puede haber un aumento leve de la fosfatasa alcalina también. Y la GGT. En los pacientes alcohólicos, la relación de la transaminasa es invertida, es decir, la AST está más elevada debido al daño mitocondrial.
Me falta una aquí. Obstructiva. Obstructiva. No sé si se fijan. Perdón. No sé si se fijan aquí. Ajá. No sé si se fijan que aquí hay como una pared, ¿verdad? Ok. Ahí, en donde yo puse esa flecha roja, ahí hay una piedra. Tienen una piedra en la vesícula. Una colelitiase, vamos a ponerle ahí. ¡Tará! Tienes una piedra. Y eso significa que vas a tener un pequeñito inconveniente aquí porque está cerrando el flujo. La bilirrubina no conjugada llega, el hígado la conjuga, pero cuando la bilirrubina conjugada sale a las vías biliares, ¿qué se encuentra? Un tapón. ¿Y qué piensa? Se empieza a acumular la bilirrubina conjugada, se empieza a acumular la bilirrubina conjugada, se empieza a acumular la bilirrubina conjugada, se acumula, se acumula, se acumula, se acumula. ¿Y qué pasa? Se rompen las vías biliares. Y al romperse las vías biliares, aquí chicos tienen a quién en la sangre, estará a su bilirrubina conjugada. Recuerden que ya no debe estar en la sangre. A diferencia del anterior, ustedes no ven una acumulación masiva de bilirrubina indirecta. Aquí el problema está más dirigido a la presencia de la directa conjugada. Pero ¿qué pasa? Eso significa que la bilirrubina conjugada nunca llega a ¿dónde? ¿Nunca llega a dónde? Aquí, nunca llega al duodeno. Y al nunca llegar al duodeno, no le puede dar color a la materia fecal. La materia fecal va a venir de color blanca. Eso se llama acolia. Acolia. Y no va a haber ese envío de urobilinógeno que se reciclaba ni para el hígado ni para el riñón. Por eso no vas a encontrar urobilinógeno en la orina tampoco. 50% de bilirrubina conjugada o más. Se habla de obstrucción. No es tanto un problema hepático, por eso la AST y la LT no la ven ridículamente elevada, pero sí van a ver elevada la fosfatasa alcalina y la GGT, que son más específicas para vías biliares y vesícula biliar. Bien. Ahora vamos a salirnos un chin de la ictericia y nos vamos a las hepatitis virales. Y la hepatitis viral, ¿verdad? Ustedes saben que el problema con la hepatitis viral es que podemos tener enfermedades agudas como enfermedades crónicas. Las fases de la hepatitis viral aguda son, número 1, el pródromo, que incluye la fiebre, aumento del tamaño del hígado de forma dolorosa, aumento de las transaminasas, las enzimas hepáticas, y puede haber un grado de linfocitosis atípica, no leucocitosis, pero sí en el diferencial puede haber un aumento del conteo normal de los linfocitos. La segunda fase es la ictericia. Recuerden que la causa principal de ictericia son las hepatitis. Un hallazgo que puede ser variable dependiendo de cuál hepatitis tú tengas, de qué sabor te salga. Y puede haber un aumento en la cantidad de bilirrubina en la orina por el mecanismo que explicamos un ratito. Y por último, la fase de recuperación, donde ya va a haber una limpieza, ¿verdad?, del virus del torrente sanguíneo. Vamos con la más común de todas, la hepatitis A. El virus de hepatitis A es un virus de ARN con un periodo de incubación de 15 a 50 días. La transmisión es comer pupú y transmisión sexual, no por la sangre. Y es la segunda causa más común de hepatitis aguda en Estados Unidos. Es la infección de los viajeros con menor posibilidad de ser prevenida, con mejor, posibilidad de ser prevenida, precisamente porque tenemos una vacuna y una incidencia aumentada en niños, empleados de guardería infantiles, en prisiones, viajeros a países subdesarrollados y relaciones anales, evidentemente con los niños, ¿verdad? Porque comparten cosas, se entran los dedos en la boca, la higiene, las prisiones por el mismo mecanismo, países subdesarrollados también están muy relacionados con la higiene. Por la transmisión fecal-oral. El virus replica en el hígado y puede ser depurado en altas concentraciones en la materia fecal 2 semanas antes hasta una semana después de la aparición de los síntomas clínicos. Es más frecuente encontrar sintomatología en los adultos que en los niños. La ictericia clínica en más del 70% de los casos va a aparecer, es lo más común. Usualmente cursa como un proceso febril, viral, que se autolimita sin realmente pasar por ningún
una parte de cronicidad, ni pasar a portador, ni nada. O sea que el sistema inmunológico, una persona competente va a poder trabajar con este virus sin muchos inconvenientes. Cuando la cosa se empieza a complicar con la hepatitis B, lo primero es que es un virus ADN, ni siquiera es un virus ARN. Y el otro problema es que esto se pega demasiado. Este es uno de los virus más contagiosos que hay en el mundo. Se puede contaminar de forma sexual, vía sanguínea, verticales de madre a hijo durante el embarazo, lactancia. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que yo nunca lo había leído esto antes, pero lo encontré en este texto de Goldgen de patología. Dice que también fecal oral, que puede ser posible, pero es infrecuente. Su vía principal de diseminación es la sangre. 40-60% de las personas que utilizan drogas endovenosas, heroína, por ejemplo, o accidental con agujas, nosotros los médicos, personal de salud, ¿verdad? Que tienen del 1-40%, un por ciento demasiado largo, 1-40% de desarrollar hepatitis. Si tienes, por ejemplo, en un procedimiento o algo, te pinchas con una aguja de forma accidental. Es la hepatitis aguda más común en Estados Unidos. Es la segunda causa más común de hepatitis fulminante. La clínica, bueno, pues fiebre variable, puede ser muy alta, como puede ser una febrícula, malestar general, hepatomegalia dolorosa en 87%, lesiones en la piel como urticaria, poliartritis, formación de inmunocomplejos, vasculitis y glomerulopatía membranosa también. La recuperación es más del 90% de los pacientes inmunocompetentes. La vas a encontrar y solo a 1-2% van a desarrollar enfermedad crónica, o sea que solo un poquito va a entrar a cronicidad. Los recién nacidos y los inmunodeficientes tienen más riesgo de desarrollar enfermedad crónica en 90% de los casos, es esperable. Y entre las complicaciones es la hepatitis fulminante en 7% de los casos a los que vayan a cronicidad de carcinoma hepatocelular. Buenas noticias para la hepatitis B, hay inmunización, hay vacuna, hay vacuna. ¿Okay? Ahora vámonos a una que no es tan generosa. La hepatitis C. Yo siempre digo C de crónica. Y el problema es que esta casi rara vez va a ser una enfermedad aguda. El problema es que casi todo el mundo se mete en enfermedad crónica. Y por tanto su relación con la cirrosis y el cáncer hepatocelular es mucho mayor que la hepatitis B. Un periodo de incubación de 2 a 26 semanas. Es un virus de ARN. Volvemos a la estructura normal de la hepatitis A. Transmisión fecal oral, nunca en la vida, no tiene esa posibilidad que vimos que aparentemente la hepatitis B tiene. Sexual, infrecuente pero posible, tiene que tener muchas parejas. Sin embargo, la vía más común de la hepatitis C, uso sanguíneo, ¿verdad? La causa más común es el uso de droga endovenosa en 60-70%. Más del 90% de los pacientes que se contagian de HIV por uso de droga endovenosa también están infectados al mismo tiempo con hepatitis C. Históricamente se incluía las transfusiones y menos frecuente la forma accidental y los tatuajes. Evidentemente lo de la transfusión ha mejorado mucho. Las medidas también de que ocurran esos accidentes en el área de trabajo y también con los lugares de tatuaje también. Se ha mejorado mucho el cuidado. No es que es imposible que no te contamines, pero pudiera darse el caso, pero es menos frecuente ya. Es la tercera causa más común de hepatitis aguda en Estados Unidos. Causa más común de indicación de trasplante de hígado en Estados Unidos. Y la transmisión vertical es infrecuente. Clínicamente, a producir una hepatitis leve, 70% son subclínicas. Por eso, a pesar de que dice que es la causa más común de hepatitis aguda, 70% son subclínicas. O sea que subclínica significa que no van a tener una presentación clínica. Y los pacientes no saben ni siquiera que tuvieron nada. Además de que produce ictericia de forma infrecuente. 80% no tiene ictericia. Entonces, tú pudieras decir que hay una enfermedad aguda, pero ¿aguda de qué? ¿Aguda de qué? Ya que nadie se va a dar cuenta. Y eso es lo peligroso, porque nadie se va a dar cuenta que tiene este problema. No te vas a sentir nada. Casi nunca hay hepatoplenomegalia, casi nunca hay fiebre, casi nunca hay ictericia. Nadie lo sospecha. ¿Cuál es el problema? La cronicidad. Que si no es tratada puede aparecer en 85% de los casos. Y de esos, 20% va a tener cirrosis. Asociación fuerte con el carcinoma y no hay una vacuna. Hepatitis B, un virus defectuoso. Y cuando digo virus defectuoso es que
por sí sola ella no puede hacer nada, necesita ver hepatitis B. Ella necesita tener hepatitis B para poder funcionar. Es un virus de ARN, pero va a requerir al virus de ADN que es la hepatitis B. La transmisión solamente puede ocurrir de vía sexual y por sangre, no fecal oral. Ocupan menos del 1% de las hepatitis agudas en los Estados Unidos. La infección crónica es menos frecuente cuando hay coinfección. Es decir, la exposición es al mismo tiempo de hepatitis B y hepatitis C que cuando hay superinfección. Déjame explicarles un poquito. Cuando tú te infectas al mismo tiempo de la B y la D, difícilmente te vayas a cronicidad. Pero si primero te infectaste de la B y después de la D en dos tiempos diferentes, hay riesgo de que te vayas a cronicidad. ¿Cómo se previene? Con la vacuna de la hepatitis B. Pero bueno, porque tú puedes infectarte de la D todas las veces que tú quieras. Te puedes beber un vaso de virus de hepatitis D y no te va a dar nada si tú no tienes hepatitis B. Hepatitis E, chicos. Un virus de ARN. Todos estos son de ARN menos el B. Ese es el truco, ¿verdad? Esta solamente por vía fecal oral. Ocurre en países subdesarrollados y produce una hepatitis aguda. Yo creo que tal vez uno de los detalles que tienen que recordar que tal vez le pudieran preguntar de esto es que está asociada a la hepatitis fulminante del embarazo. Ahora, entre las enfermedades inflamatorias tengo la hepatitis autoinmunes, dos sabores, la tipo 1, que es la forma predominante en Estados Unidos y en el mundo en 80%, y la tipo 2, que es la más rarita. Ocurren en mujeres jóvenes, como la mayoría de enfermedades autoinmunes. Pueden aparecer en cualquier edad, pero usualmente es antes de los 40. El cuadro clínico es fiebre, ictericia, hepatopenomegalia. Fiebre, ictericia, hepatopenomegalia. Fiebre, ictericia, hepatopenomegalia. Fácil. Elevación de las transaminasas. Puede llevar hepatitis fulminante y cirrosis. Está asociado a los antígenos leucocitarios humanos de DR3 y DR4. Está asociado a las otras enfermedades autoinmunes en el mundo. Ahí tiene la artritis reumatoide, Graves y Hashimoto. ¿Verdad? Ahí Graves, caso número 1 de hipertiroidismo. Hashimoto, caso número 1 de hipotiroidismo en Estados Unidos. Y artritis reumatoide. El diagnóstico se hace por exclusión de quién? De todas las que vimos hace un ratico, de las causas virales que tienen una sintomatología muy similar. La hepatitis neonatal tiene un mecanismo idiopático y está asociado a infecciones congénitas como mi amigo el citomegalovirus herpes virus 4. Está asociado a errores intrínsecos del metabolismo como el déficit de la alfa-1 antitripsina, también a fibrosis quística y obstrucción de las vías biliares. El tipo de hepatitis de etiología variada que ocurre al poco tiempo del nacimiento y es caracterizada por una ictericia persistente y prolongada que puede progresar a cirrosis. Hay que prestarle mucha atención porque recuerden que habíamos hablado ahorita que había una ictericia fisiológica del recién nacido. El síndrome de Reye, pero no de Reye, síndrome Reye, está caracterizado, no lleva una D, caracterizado por encefalopatía aguda e hígado graso que progresa a fallo hepático. Una triada postinfecciosa que define el síndrome de Reye incluye la triada encefalopatía, cambio graso microvesicular y elevación de las transaminasas. Se ha hecho menos frecuente desde que la aspirina se ha disminuido, ya que el síndrome de Reye tiene una asociación extraña con el ácido acetil salicílico. Usualmente se desarrolla en niños menores de 4 años y puede seguir infecciones por varicela y o la influenza. La fisiopatología aparentemente es número 1, daño mitocondrial asociado a los salicilatos, la aspirina, algunos virus como la varicela zoster. B, alteración del ciclo de la urea, normalmente el mecanismo para metabolizar el amonio y esto va a llevar a un aumento del amonio que va a llevar a la encefalopatía. C, beta oxidación de ácidos grasos deficiente en las mitocondrias que están dañadas. ¿Dañadas por quién? Salicilato, los virus, quién sabe. Hay más ácidos grasos disponibles para crear triglicéridos. Ahí tienen su hígado graso. Daño mitocondrial, encefalopatía, hígado graso, ¿verdad? Hallazgos clínicos. Inicialmente recién nacido está febril. Recuerden que usualmente en menos de 4 años que aparece esto. Letárgico, callado, con vómitos. Recuérdense que la alteración de la encefalopatía produce como ese coma. Hepatomegalia y disfunción hepática. Va a haber encefalopatía con edema cerebral con aumento de la presión. Entre los hallazgos de laboratorio, aumento de las enzimas hepáticas. La bilirrubina total va a estar normal. Y va a haber un aumento en qué? En el amonio y en la prolongación del tiempo de protrombina, que es una función hepática. Te habla de disfunción hepática, eso.
y el líquido cerebroespinal está normal, o sea que no hay meningitis ni encefalitis, y una tasa de mortalidad de 25 a 30 por 25-50%, que es bastante. Otro que mata mucho es el hígado graso agudo del embarazo, una alteración de la beta-oxidación de los ácidos grasos, se va a formar un hígado graso severo precisamente por esa alteración. Es más común en los embarazos múltiples y en las primeras, embarazos múltiples más de un bebé, primigesta, primer embarazo. Se presenta entre las 31 y 38 semanas con vómito, dolor abdominal e ictericia. Los casos más severos pueden presentar encefalopatía, acidosis láctica y fallo renal. Y hay que sacar al bebé porque se va a morir. La mortalidad materna es de 1% y la neonatal es de 7%. La preeclampsia es una combinación hipertensión, proteinuria y edema, y la razón por la que le digo es porque en algunos casos puede haber un daño del hígado, va a haber necrosis de los hepatocitos alrededor de las triadas portales, además de que también está asociado al síndrome de HELP. El síndrome de HELP básicamente es una combinación, la HE es de hemólisis, ¿verdad? Pero la H es de hemólisis, la EL es de elevated liver enzymes o enzimas hepáticas elevadas, y la LP, low platelets, que es trombocitopenia o plaquetas disminuidas. Es decir, que ahí pueden ver la inflamación hepática. Ahí. El fallo hepático fulminante con encefalopatía en un rango de 8 semanas de disfunción hepática en ausencia de evidencia de enfermedad preexistente. Ocurre cuando hay muy poca función metabólica y sintética para cumplir con las necesidades del paciente. Algunos medicamentos como el acetaminofén, recuérdense que muchas personas intentan a veces hasta de suicidarse utilizando el acetaminofén porque es extremadamente tóxico en el hígado. El hígado es el laboratorio del cuerpo, si lo dañaste no va a haber forma de que él pueda cumplir. La hepatitis viral también es la causa más común de que esto pase. Otros virus como el enterovirus y el herpevirus, el parvovirus B19, la hepatitis B, el síndrome Reyes que hablábamos, la enfermedad de Wilson y la hepatitis autoinmune también. Intoxicación por hongos, si tú eres de lo que te encanta estar inventando, la Amanita phalloides es un hongo que produce, te lo preguntan en el USMLE. Y el paciente presenta encefalopatía, un amonio elevado por alteración del ciclo de la urea y la ictericia. Entre las enfermedades infecciosas vamos a tener primero la colangitis ascendente. La colangitis ascendente responsable va a ser la E. coli. Va a haber inflamación de los ductos biliares secundarios a la concurrencia de infección y obstrucción, de piedras, mortalidad súper elevada, una triada de fiebre, ictericia y dolor abdominal, y es la causa más común de que se te formen nacíos o abscesos en el hígado. Absceso en el hígado. El coli, evidentemente, que lo habíamos mencionado anteriormente aquí con la colangitis ascendente, mírenlo acá. El Bacteroides fragilis y el enterococo fecal. Hay dos sabores, el piógeno y el amebiásico. Vamos a hablar del piógeno primero, el amebiásico lo vamos a hablar ahora. El piógeno, la mayoría están en el lóbulo derecho y son solitarios. Los aerobios, gran positivo, 50-70%, siendo el más común la E. coli. También puede ser la Klebsiella y el Proteus. También tenemos gran positivos aerobios en 25% como el estreptococo fecal. Discúlpenme, aquí arriba hay un error, no es positivo, es negativo. Déjenme. Ahí hay un error, ahí va negativo, solo para que lo sepan. Bien, vamos a que lo marquen. Bien. Los anaerobios en 40-50% como el Bacteroides y el Fusobacterium fecalis. Y entre las causas está la colangitis ascendente que vimos un ratico, la infección intraabdominal para la diverticulitis, perforación intestinal, apendicitis perforada, ese tipo de cosas, extensión directa como un empiema o un absceso a nivel de la vesícula biliar. Entre los síntomas, fiebre intermitente, dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, donde está el hígado. Ictericia es infrecuente y va a haber elevación de la fosfatasa alcalina en 90% de los casos. La sonografía y la tomografía abdominal va a ser muy útil en este caso. La leptospirosis, producida por la Leptospira interrogans, es un gram negativo. Como ya saben, su reservorio es en los ratones y en los perros. Se excretan por la orina, al nadar en el agua contaminada, por la pipí de estos animales, un río, por ejemplo. Recuerden que va a tener una enfermedad bifásica. La enfermedad que produce la leptospira tiene un nombre, que se llama enfermedad de Weil.
Nadie le hace caso a eso, siempre llaman leptospirosis. La fase 1 es la fase séptica, fiebre, ictericia, hemorragia, fallo renal, conjuntivitis, meningitis, y la fase termina con la aparición de los anticuerpos. Y número 2, la fase inmune, la presencia de numerosos organismos en la orina. El diagnóstico por la prueba en sangre, el inmunoensayo, que tiene un 90% de sensibilidad, y recuerden que también va a haber algunas pruebas de orina. Recuerden que ahorita hablábamos del absceso, y le dije que hay un absceso amebiásico. Es porque una de las complicaciones que ustedes aprendieron en parasitología es que la ameba produce abscesos en el hígado. ¿Ok? Así que no lo olviden ahí, eso es una complicación que puede producir la entamoeba histolítica, muy conocida por la diarrea que produce, la gastroenteritis que produce, pero es la causa más común de absceso hepático en el mundo entero. Todo eso es lo que era que vimos ahorita de coli, de qué sé yo qué, todo eso es raro. Este es el más común. Clonorchiasis, producida por la Clonorchis sinensis, un gusano, por comer pescados infectados con gusanos. Si estaba muy bueno el pescado, tal vez tenía un gusano adentro y te lo estabas comiendo. Las larvas van a entrar por el ducto biliar común, se vuelven adultas los gusanos ahí en el ducto biliar, y eso va extremadamente a no solo producir una obstrucción porque tienes un gusano ahí, sino que está asociado a colangiocarcinoma, cáncer de las vías biliares. El esquistosoma manzoni, otro gusano. Las larvas en la vena mesentérica superior entran a la vena porta, y aquí, un lugar con mucha sangre, muy sabroso, van a completar su maduración y van a poner huevos ahí. ¡Qué bien! En la vena porta, a los que el huésped crea una respuesta inflamatoria, esos huevos se crean una respuesta inflamatoria marcada que va a producir fibrosis concéntrica en la pared del vaso, el vaso siendo la vena porta. Eso va a llevar a extremadamente muchas complicaciones, va a llevar a cirrosis, hipertensión portal, están disminuyéndole la luz a la porta, eso va a aumentar la resistencia vascular periférica en ese nivel, va a subir la presión, ascitis por el aumento de la presión hidroestática y también las varices esofágicas, que son ramas de la porta. La Echinococcus granulosus, también conocido como quiste hidatídico, este es un céstodo. Va a haber un quiste único o múltiples que contienen la forma de larva. Se presentan de forma más comúnmente en el hígado, pero pueden aparecer en los pulmones y en el cerebro. Es la enfermedad de los pastores. Las ovejas son los huéspedes intermedios. El perro come hígado de oveja infectada. Le dieron un chin de hígado ahí. Se comió el hígado del perro y se convierte en el huésped definitivo. Nosotros no nos contaminamos de las ovejas, nos contaminamos de los perros. Puede aparecer en niños que ingieran grama contaminada con pupú de perro infectado. El niño se fue al campo a jugar allá, y en la grama tú no sabes lo que se entró ahí, comió ese chin y ahí está infectado. La ruptura de uno de esos quistes es muy severa porque si se rompe un quiste y salen todas esas larvas, eso produce una reacción de hipersensibilidad anafiláctica severa y va a haber que retirarlo por cirugía y hay que tener mucho cuidado para no romperlo el quiste. Bien, chicos, eso es todo por este video. Muchas enfermedades, muchas condiciones, así que nos vamos a seguir viendo en este módulo. Bye, bye.